Bueno, entonces avanzaremos nuestra clase y a ver. Bueno, hermana Elizabeth, puede hablar, ¿no? Doctor, Sí, si puedo ya, hablar. sí. Ya, entonces por favor, levante una hora ya a comenzar nuestra clase. Amén, pastor. Amén. Cristo Padre Celestial, maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Papito lindo, por permitirnos, Señor, estar reunidos en esta clase. Queremos aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor, todo lo que tenemos que aprender cada día. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Entonces continuaremos nuestro estudio. Estamos novena semana. Pasando rápido. Estamos ya último día de mayo. Pero que anoche ustedes todos vieron debate. No sé cómo pensaron. Una semana tenemos que orar para que Dios guíe nuestro país. Bueno, versículo clave, Éxodo 3, 7 y 8. Si puedan, activando sus micrófonos, todos juntos leemos o memorizamos con voz. Ya, 1, 2, activando sus micrófonos, audífono. Ya, 1, 2, 3. Dijo luego Jehová, Bien he bien he visto visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído he oído su clamor a causa de sus exactores, pues pues he conocido, he conocido sus angustias y he descendido para he guiarnos descendido para librarlos de mano de de los la mano de los egipcios egipcios, y llevarlos de sacarlos de de tierra aquella tierra, llevarlos a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amoreo y del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Con estas 7 verbos y acciones podemos explicar todo el todo éxodo. el Éxodo. Bueno, no vamos a repetir todo el diagrama, solamente ya terminamos bautismo, capítulo 14, y estamos en capítulo 15, entrenamientos, ¿no? Hasta 18 es focalizar nuestro punto de vista, nuestro corazón, nuestra alma, mirar a Dios y entregar nuestro señorío a la mano de Dios. Y hoy, ojalá que pueda alcanzar el capítulo 19, es palabra, revelación de Dios mismo, es para darnos a conocer, entender la idea de Dios, sus valores, normas y principios. Conociendo esto ya vamos a ser como agente de Dios. Si no conociera Dios qué quiere, ¿cómo podemos representar de Dios? Un embajador tiene que ir a otro país llevando su país, político de su país, que su país qué quiere, con eso tiene que negociar o relacionar con ese país donde está. Viviendo en este mundo, tenemos que ser agente de Dios, embajador de Dios. Para esto necesitamos saber, entender bien qué quiere Dios para nosotros, para este mundo. Desde el capítulo 13 ya estamos en la etapa de sacarlos, ¿no? Sacarlos, 3 hasta 24, es ya sacarlos. Había 4 como procesos. Desde 13 ya cambiamos de salvación a santificación. ¿Cómo podemos formar un cristiano, un santo que está en camino de santidad? Es santificación. Capítulo 12 era Pascua. Pascua de esclavo. Somos libres. Era ira de Dios, pero ahora pueblo de Dios. Ahí cambiamos, capítulo 12.
Desde el capítulo 13, por bautismo, y Dios nos enseña, una instrucción, un hijo de Dios, un pueblo de Dios, cómo debe vivir. Bautismo es nuestra identidad. Se cambia de Faraón a Cristo. Partiendo de Egipto, ya cruzando Mar Rojo, es nuestra vida ya separada del pecado de costumbre viejo. Y ahora tenemos que vivir una nueva forma. De 15 a 18, en el desierto, Dios nos entrena. Pero pasando desierto, ya Dios nos da su palabra, su presencia. Ahí nos vamos a fluir la influencia, poder de Dios. Es proceso de la santificación. Cambio de identidad es capítulo 12, 13, 14, es cambio de afiliación. Vivíamos como perteneciendo a Faraón. Vivíamos por sumiso de Faraón, del mundo. Ahora está viviendo por Cristo. En el desierto, entrenamiento, es cambio de soberanía. Al final, agentes y sacerdotes de Dios. Es proceso de la santificación. Cambio de identidad y la salvación. Cambio en afiliación. Ya, dirección ha cambiado hacia Dios. Vamos a vivir con Dios. Y cambio de soberanía es entrenamiento. En 5 etapas de entrenamiento vamos a estudiar cómo vamos a vivir. ¿Quién nos va a dominar? ¿Quién va a nos gobernar? Es cambio de soberanía. Cuando cumpliera esto ya, seremos sacerdote de Dios. Es el propósito de Dios para nosotros. Detalles como capítulo 13 era sacarlos, la primera etapa, ¿no? Celebrar la Pascua. Había 3 puntos, 3 decisiones. Como primero, somos primogénitos de Dios. Tenemos que entregar a Dios porque todo primogénito es de Dios. Es mío, Dios declaró. Dios Padre, ya, nuestro dueño de la vida. Y el segundo era comer pan sin levadura. La corrupción en nuestra vida la tenemos que eliminar. Una vida santificada, más viviendo, consumiendo por pan espiritual. Es hijo, una relación con hijo. El tercero era recibir la guía por columna de nube y de fuego. Espíritu Santo nos guía. Así, en capítulo 13, una vez recibiendo salvación, tenemos que decidir que yo viviremos así. Yo viviré así. Tenemos que vivir de esa forma. A Dios Padre ofrecer lo mejor. Vivir por pan de vida, por palabra de Dios y también una vida sin corrupción y obedeciendo al Espíritu Santo. Estos 3 principios es una vida cristiana. En capítulo 14, ya estamos cruzando Mar Rojo. El Mar Rojo nos muestra el plan de Dios es diferente a nuestro pensamiento. A veces los planes de Dios son difíciles y parecen fracasos, sin embargo, es mucho más grande, es más perfecto. Cuando termina, nosotros disfrutaremos la victoria y la bendición de Dios. Cuando obedecemos al plan de Dios, es el camino más correcto, más bendecido. Cuando nosotros encontramos con el mar rojo en nuestra propia vida, siempre habrá mar rojo. Atrás vienen enemigos. Adelante hay un mar, no podemos cruzar. No hay salida. Pero sí tenemos que confiar la perfecta sabiduría, la gracia del Padre Celestial. Dios se ha preparado todo camino. Mirando atrás, que todavía yo dejé mis pensamientos, costumbres
de la vida antigua, mis hábitos que pertenecían en Egipto todavía, eso tenemos que eliminar. Y mirando a Canaán, vivamos una nueva vida, mirando a Canaán. Ya somos pueblo de Dios. Cuando encontrara un mar rojo en nuestras vidas, tenemos que mirar otro lado del mar. Y esperamos y veamos la obra de Dios. Y demos gracias y dedicación a Dios. Dios dice, quieto, solamente mira cómo Dios va a hacer. Dios nos da alguna prueba, pero sí, siempre Dios tiene su solución. Ahí vamos a cruzar Mar Rojo. La significación espiritual del Mar Rojo es un poco más profundo, como 1 Corintios 10, 1, 4, que es como bautizados. Así Pablo interpretó. Todos nuestros antepasados, nuestros padres, fueron bautizados en la nube y en el mar y comieron mismo alimento espiritual, bebida espiritual y la comida espiritual. Es la roca de Cristo. Esta parte hoy sí vamos a confirmar a través de en el desierto. Pero ya Pablo interpretó que toda la vida, todo el viaje de Israel en el desierto era un alimento espiritual y un camino que Dios estaba preparando y entrenando. Comparando entre el mar y el bautismo, rápidamente vamos a ver, Mar Rojo era como esclavo del faraón, pero después de Pascua, el pueblo fue liberado. El bautismo significa que esclavo del pecado, pero después de Jesús ya somos libres del pecado. Bueno, todavía estamos pecando, sin embargo, desde el castigo del pecado somos libres. Con la sangre del Cordero, ya ahí comenzó cena de Pascua. Con la sangre de Cristo estamos celebrando Santa Cena. Pero Santa Cena no solamente la muerte, sino que la resurrección. Porque Jesús prometió, hasta que yo venga, repitiera. Eso significa que Él va a venir. Es un proceso que Él viene. Antes del Mar Rojo vivía reinando del faraón, pero después ya vive el reino de Dios. Así nosotros vivía en este mundo bajo de Satanás, pero ahora estamos viviendo bajo de Dios. Nuestra vida es como pueblo de Dios. Cuando el ejército egipcio murieron, así Israel sobrevivió. Y cuando Cristo murió, nosotros recibimos salvación, está viviendo con Cristo resucitado. En este momento, nosotros tenemos que entender de nuevo, aclarar que morir con Cristo, resucitar con Cristo, es el tema principal del bautismo. Repito que bautismo no es la salvación. Salvación es recibir a Jesucristo. Pascua. Mar Rojo es dedicar nuestra vida a Cristo. Ya, yo viviré mi ego, mi vida antigua, ya murió con Cristo. Ahora yo vivo nuevamente con Cristo. Nueva criatura es. Es la significación del Mar Rojo. Nuestros pecados perdonados. Sin embargo, nosotros ya tenemos que criar o vivir una nueva vida con Cristo. Una comparación entre Pascua y Mar Rojo. Pascua era sacrificio del Cordero. Mar Rojo, sacrificio de Cristo. Pascua es la salvación. El castigo, la muerte del pecado ya liberó. Mar Rojo, bautismo, pero libertad del poder de pecado. Esa es la diferencia.
del castigo, como nuestro espíritu muere. Eso Dios nos salvó en el día de Pascua, cuando recibamos Jesús, nos salvó. Pero todavía están viviendo bajo del poder de pecado, bajo el poder de Satanás. Esto en Mar Rojo tenemos que liberar. Pero esa liberación no es autónoma, sino que tenemos que entregar nuestro señorío a Cristo. Tenemos que vivir intentando a obedecer a Dios. Ahí vamos a vencer el poder de Satanás. La muerte expiatoria de Jesús. Jesús murió, pero en Mar Rojo yo muero. Tenemos que morir. Un cristiano significa que ya ha muerto con Cristo. Pascua es salvación, Mar Rojo es santificación. En nuestra ceremonia de bautismo falta esa parte. Casi piensa que el bautismo es una confirmación de salvación. Sí, es una confirmación de salvación, pero más dedicación de nuestra vida a Dios. Ahí tenemos que dedicar. Yo muero con Cristo, ahora resucito con Cristo. Yo no viviré, no para mí, no viviré para mí, sino que viviré para Cristo. Es un pueblo de Dios verdadero. Ahí podemos repetir, cuando recibí el bautismo, como capítulo 13, 3 decisiones. Eso es importante siempre, ¿no? Todo por mérito es mío. Comer pan sin levadura. Vivir bajo de la protección y la guía del Espíritu Santo. En el bautismo o siendo bautizados, tenemos que vivir con esos 3 principios. Este principio de la vida cristiana. En capítulo 15, ya llegamos a Carlos, la tercera etapa. Los cánticos de Moisés y Miriam. Aquí Moisés, los cánticos, comparando con cántico de Cordero en Apocalipsis, Dios ha triunfado. Y tenemos que dar gloria solo a Dios. Debe ser nuestra vida. Siendo salvos, tenemos que recordar siempre, y a Cristo nos dio victoria. Es victorioso. Nuestro Dios es grande, poderoso, es victoria. Y esa victoria es también nuestra, es mía. Ahí tenemos que dar gracias en todo tiempo. De 15, segunda parte, capítulo 15, segunda parte, hasta 18 sacarlos de cuarta etapa. Ahí viene 5 entrenamientos. La semana pasada ya comenzamos entre 5, primeros 2 entrenamientos, ¿no? Es la ruta desde Gosen hacia Monte Sinai, la primera etapa de sacarlos. Primera etapa era desierto del Shur. Ahí sale el nombre Mara y Elim. 2 lugares importantes en primera etapa. Es como mapa de Egipto y Canaán. Una vez más repetimos, Egipto, Canaán. Está en viaje de esto, de Ramses. Salieron pueblo de Israel, Sucot pasando y llegaron a Pi Hairot, porque Dios ordenó que ahí acampara. Frente del Mar Rojo. Mar Rojo puede ser el mismo Mar Rojo que estamos mirando o una laguna grande dentro de ese canal de Suez. De ahí, bueno, cruzaron ellos. Hasta ahí es capítulo 1 a 13 de Éxodos. Del Mar Rojo cruzando y ya entraron desierto de Shur. Es capítulo 14 a capítulo 15. Ahí está Mara, la ciudad, el lugar. Ahí ellos
tenían sed, porque 3 días caminaron sin agua. Ni pensaba esa situación. Ellos pudieron pensar, ¿por qué nos permite esa dificultad? Ya Dios nos salvó. Dios mostró su gran poder de cruzar el Mar Rojo. Y ahora no nos da agua. Es una cosa pequeña. Cruzar el Mar Rojo es mucho más grande, pero Dios no soluciona esto. Falta de agua, 3 días. Entonces, finalmente encontró agua. Todos cantaron, pero esa agua era amarga. Porque dice Mara, Mara es amarga. Entonces, otra vez murmuraron. Y Dios ordenó que echa una rama. Con eso se cambió agua amarga a agua dulce. ¿Qué significa esto? El capítulo 15, el desierto de Shur, significa, el problema era agua, falta de agua, y al final esa agua era agua amarga. No puede tomar. Significa que es la desilusión. Todos nosotros pensamos o evangelizamos, declaramos. Cuando encontrar a Jesucristo, nuestra vida se cambiará. El poder de Dios nos protegerá. Nuestra vida siempre será lleno de gozo, alegría. Todos prosperarían. Así estamos predicando. Y sí, en principio sí. Dios así nos muestra su gozo, su paz. Cuando recibamos a Jesucristo, tenía gozo, alegría. Todo soluciona. Pero es un tiempo. Después vienen dificultades, accidentes, problemas. Entonces, es plan de Dios. Israel pudo ir un camino más correcto, sin dificultad, pero Dios los guió a desde Shur e hizo caminar 3 días sin agua, porque Dios quiso mostrar la solución, aplicar la cruz, hecha el árbol que Dios mostró. Ese árbol no existe. No hay un árbol que cambiar aguas amarga a dulce. Es el poder de Dios. ¿Pero por qué un árbol? Porque así, mirando a cruz, mirando a Jesucristo, nuestra dificultad podemos pasar. El nuevo creyente siempre encontrará esa dificultad. ¿Por qué Dios no me protege? ¿Por qué Dios me da esa dificultad? Ahí debe ver a Cristo, debe mirar a Cristo. Cristo murió por mí, yo también debo sufrir con Él. Mirando a Cristo, termina la primera etapa. Confiando en Cristo, ya vamos a pasar a otro nivel. Los jóvenes, quizás algunos adultos también, juegan juego computadora, ¿no? Todos los juegos computadoras hay niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Cuando pasa por primer nivel, va a segundo nivel, ahí tiene más dificultades, pero ya primer nivel, ese principiante ya pasó. Entonces, así, el primer nivel, Dios da primera dificultad. Mirando a Cristo, termina ese primer nivel. Ya avanza al segundo nivel. Viene la segunda etapa, desierto de Sin. Ahí ellos faltaron comidas, alimentos, porque ya caminaron 3 meses, ya no había más comidas. Entonces, ellos murmuraron, querían matar a Moisés. Vamos a morir aquí con hambre. Dios entregó maná y codornices para solucionar esto. Con esa dificultad Dios enseñaba así, ¿no? Bueno, Elim, Dios ya preparó para Israel. Era un camino de menos de un día. Está muy cerca. Dios pudo solucionar agua amarga solamente guiando a Elim. Pero no hizo así, sino que primero mostró
el cambio, el poder de Dios. Y confiar en Dios, mirar a Cristo. Después, como principiante, Dios llevó a Elim para que disfrutara su bendición, descansara. Pero después ya Dios lleva a desierto de Sin. Es capítulo 16. Faltaba comida, entonces Dios mostró maná y codornices. Entonces, ¿qué significa esto? Hablaba muchas cosas, pero agotarse los alimentos. Nosotros llevamos qué comer, qué vestir. A veces nos trabamos pensando, con esto yo debo alimentar mi familia. Trabajamos para comer, es verdad. Sin embargo, Dios está enseñando, bueno, su alimento, su material, yo te entrego. Derrumbarse el base de la vida, economía, salud, familia, se cae. ¿Cómo yo pude vivir? Materiales o relaciones terminando, ahí Dios nos enseña. ¿Quién dio todo esto a ti? Yo. Dios, proveedor. Dios, suministrador. Es promesa de Dios que yo te alimentaré, te cuidaré. Busca primero al reino de Dios y su justicia. Y todas otras cosas yo añadiré. Es segunda etapa. Confiar en nuestro Dios. En la vida cristiana no garantiza, no promete que no habrá ninguna dificultad, no. Dios no promete esto, sino que cuando encontrar dificultad, tú vas a vencer conmigo. Yo soy tu Dios. Si tú me confías, tú solucionas ese problema. Es la promesa de Dios, es promesa de la Biblia. Confiar en Dios. La vida cristiana, convirtiéndose a Cristo, primera etapa era feliz, gozo, alegría. Pero un poco después vienen dificultades, accidentes, problemas. Ahí mirando a Cristo, recordando que Cristo me salvó, tenemos que vencer. Cuando tiene esa fe, después más tiempo, ya viene segundo nivel. Otra dificultad más complicada, pero principalmente es material, comida, economía o salud. Ahí otra vez Dios nos prueba y Dios nos enseña a quién confía, en quién confía. ¿Quién le dio todas esas cosas? Señor, todo lo que tengo yo es tuyo. Tú me entregaste. Si tú me quitas, es tuyo. Si me das, yo usaré para ti. Cuando uno llega a esa confesión, termina ese segundo nivel. Como Job, era él, Dios quitó todos, pero cuando él confesó que ahora yo veo Dios por mis ojos, y Dios aumentó todas sus cosas. Es segundo nivel, que tenemos que confesar siempre, reconocer siempre, que todo lo que tengo yo es de Dios, es para Dios. Es el principio de nuestra fe sobre materiales, sobre nuestras vidas. Ya, hoy vamos a entrar la tercera etapa, desierto de Refidim. Refidim. Ahí sale un nombre, Masha o Meriba. Es pelear, discutir, significa así. ¿Qué pasó allá? Dice así, capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo
bebiese. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En esa peña, algunos teólogos dicen que ahí salió agua. Está dividido una loca así en Monte Sinai, en Saudi Arabia, Arabia Saudita. No en Monte Sinai que estamos pensando. Pero bueno, es un foto nada más. Importante aquí, versículo 7. Llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Jehová entre nosotros o no? Es clave de esa tercera etapa. ¿Por qué? Ya ellos conocieron el problema de sed. Ellos saben que no hace mucho tiempo solucionaron el problema de aguas. Entonces, el agua no era el punto principal. El agua simbolizaba otras cosas. Salieron de Egipto, ya entró a los desiertos. De desierto a otro desierto. Shor, Sin y Refidim. Otro desierto, tercer desierto. Todavía no veo dónde está Canaán. Ellos pensaron que así vamos a caminar en el desierto todo el tiempo, todos los años, toda mi vida. Dios nos prometió que iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. ¿Pero dónde está tierra? ¿Dónde estamos? ¿Realmente Dios está con nosotros? ¿Por qué nos guía ese terreno? Es un set mental. En otra palabra, un set espiritual. No es un set de agua, sí, eso muestra. Sin embargo, principalmente, esa tercera etapa que ya estaba viviendo con Dios, caminando con Dios. Pero de repente esa pregunta, ¿dónde está nuestro Dios? Porque Dios nos guía, sigue de desierto a desierto. ¿Qué estamos haciendo? De desierto a otro desierto. Viviendo como hijo de Dios, como un cristiano. Unos años, sí, haciendo servicio en la iglesia, alabando a Dios, era gozo, alegría. Pero de repente viene esa idea. ¿Qué estoy haciendo yo? Soy cristiano, dice, pastor predica que Dios es todopoderoso, nos ama, nos da todo, toda bendición, pero mi vida no es así. Estoy sufriendo. Mi familia es igual. Mi vida, mi fe, ¿dónde está? ¿Qué estoy haciendo yo? Ya se perdió el gozo y la paz de vida. Como comenzando a creer en Dios, tenía gozo, alegría. Pero pasando tiempo,
ya un miembro viejo, ya no hay gozo, no hay paz. Solo un costumbre y cada domingo voy a la iglesia. Pero volviendo, me pregunta a mí, ¿qué hice yo? ¿No estoy perdiendo solo tiempo? Se siente vanidad, insignificancia, sin ganas de trabajar. A los cristianos viene esa sed de vida, una vida seca. ¿Y dónde está mi Señor? Es la pregunta. Israel preguntó esto. ¿Nuestro Dios Jehová está con nosotros? En la vida de Israel, en el desierto, si estas están disfrutando todos los días maná, codornices, con una nube de fuego mostrando, seguro que Dios estaba con ellos. Sin embargo, sus espíritus, sus mentes estaban cansados, estaban secos, tenían sed. En esa sed, ¿cómo soluciona? Aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Golpeando la peña, salió agua. Entonces el pueblo dijo, ese lugar Masha, Meriba, arrepintiendo ahora, nosotros tenía sed espiritual, no confiaba en nuestro Dios, por eso nosotros peleamos con Dios, pero con esa agua ahora recordamos, arrepentimos que yo hice mal. Por eso dice, Masha, Meriba, yo peleaba, nosotros peleamos, discutimos con Dios. Aquí dice, ¿no? Porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Esa es la pregunta clave de tercera etapa. Hoy, viviendo como hijo de Dios, estudiando su palabra, de repente cada uno puede dudar así. ¿Realmente estoy caminando bien con Dios? ¿Este camino es correcto? ¿Realmente nuestro Dios es verdad? La mayoría de gente del mundo no crea en Dios, pero vive bien. Sin Dios vive bien. Yo confiando en Dios, mi vida no es tan bien. Estoy caminando bien. Mi fe o mi elección a creer en Dios era correcta, era buena. Dios está conmigo. Esa es la pregunta. Entonces, la solución de Dios era la roca. De la roca salió agua. Como primero con Dios, ya Pablo mencionó que el agua que nuestros padres bebieron era bebida espiritual. Y la roca es Cristo. Así Pablo ya explicó. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Bueno, tiempo de Moisés, pueblo de Israel no sabía Cristo. Pero Dios ya planificaba, enseñaba así. Pablo interpretó así. La roca era Cristo en ese momento. La roca de Horeb, la peña de Horeb, simbolizaba Jesucristo. Isaías 28 también dice así,
Por tanto, así dice el Señor Dios, y aquí pongo por fundamento de Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Bueno, Isaías, profetizando esa palabra, que en esa época no pensaba Cristo. Pero en Romanos y 1 Pedro, tomando esta palabra, explicaba, sí, esta piedra es Cristo. Esa piedra angular que los constructores botaron. Pero ahí Dios edificó nueva iglesia. La roca es Cristo y esa roca es de la vida. Entonces, aquí, en esta tercera etapa, Dios que nos enseña, caminando en la vida de fe, también viene vida seca. También viene. Israel es frío, nuestros antepasados sufrieron, y quizás nosotros también quizás estamos sufriendo una vida seca. ¿Estoy haciendo bien? ¿Realmente Cristo está conmigo? El agua de vida viene de la roca Cristo. Otra vez, Dios concentra a Cristo. El propósito de nuestra vida. El poder de nuestra vida viene solo de Cristo. Tenemos que tomar agua de vida que sale de la roca. ¿Esa agua de dónde sale? De Jesucristo. En la Biblia, leyendo su palabra, meditando en ella, orando, confiando en Cristo, ahí Dios nos da agua fresca, agua del poder, agua de vida. Eso viene de Cristo. Realmente Dios está conmigo. Aquí está la respuesta. Immanuel. Immanuel. ¿Dónde está Dios? Está con nosotros, Immanuel. ¿En qué forma? Por el Espíritu Santo. No podemos ver Dios ni Jesucristo en nuestra vida, pero sí, el Espíritu Santo vive con nosotros. Nos guía, nos habla con una voz muy sencilla o muy simple, pero sí, Dios nos enseña así. Ahora, desierto de Sin pasando, ya llegó a Refidim. En Refidim tenía problema de agua. El capítulo 17, primera parte, 17 se divide en dos partes. Dios tocando la piedra, la peña, salió agua. Con esa agua ellos reconocieron que Dios está con ellos. Están viviendo con la agua que desde roca sale. Un resumen de este Refidim, tercera etapa. El problema era tener sed. Pero esta sed es diferente que primera. Esta sed es espiritual. Sed espiritual. Vanidad, insignificación, sin ganas, sin gozo, era nuestro problema en tercera etapa. ¿Cómo soluciona? Orando a Dios, mirando a Cristo. De Cristo sale agua de vida. Dios restaura. En la primera etapa Dios era sanador, solucionaba nuestro problema, pero ahora restaura. Hemos perdido. Si vivíamos un tiempo con Dios, trabajamos, pero de repente hemos perdido el ánimo, amor a Dios. Dudaba. Y Dios nos restaura. Ahí la clave es orar a Dios,
Porque sin oración no hay solución, no podemos entender la mano de Dios, voluntad de Dios. Y confiar, reconocer, Dios Immanuel. Dios está con nosotros. Es nuestro Dios. Como aquí Israel, unos meses pasando, primera, segunda, tercera etapa. Pero hoy en nuestras vidas, como hijo cristiano, esto dura quizás años o 10, 20 años. Esa vida después de 10 años, 20 años de servir a Dios, de repente puede venir. O algunos más temprano, a 5 años, pudo enfrentar esa dificultad. Pero sí, tenemos que reconocer que viene ese sentido, sed espiritual. ¿Cómo ganaremos? Agua de la roca, agua de Cristo. Solo Cristo soluciona todo esto. Y ahora vamos a entrar cuarta etapa. Es poco largo, pero hasta un poco más continuaremos y después descansaremos un poco. Bueno, ahora es mismo Refidim, mismo capítulo 17, versículo 8, dice así. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Tiene que salir a pelear mañana, pero yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano arriba orando, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, cansado, no pudo aguantar más tiempo, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hasta aquí la historia termina. Ganó victoria. Ganó a Amalek. Pero Biblia continúa la historia. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Está Dios maldiciendo, declarando que borraré todo nombre de amalecitas. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Me encanta ese nombre, Jehová Nissi. Pero esta palabra Jehová Nissi tiene mucha significación. Dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué pasó con amalecitas? Ahora veamos. Realmente, la palabra de Dios es muy fuerte. Israel caminaba, Amalek atacó. Puede suceder. Moabitas, amonitas, otros pueblos también pueden atacar. También hicieron guerra con ellos en otra ocasión. Pero Dios nunca condenó de esa forma. Para Amalek, Dios aquí condenó y juró que borraría su nombre en la tierra. No habrá más, no vivirá más amalecitas. ¿Por qué? Porque Dios se enojó tanto. Aquí, Éxodo 17, y recién leímos aquí, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Muy simplemente explicaba qué sucedió. Pero en Deuteronomio 25 a 17, aquí
explica poco más detalles. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Aquí Dios explica la razón por qué estaba tanto enojado contra amalecitas. Primero, es sinvergüenza, ¿no? Que Israel, adelante estaban los guerreros. Amalecitas dejaron que pasaran los fuertes guerreros, varones. Atrás estaba caminando débiles, viejos, como abuelos, niños, mujeres. Atacó allá. Atacó allá. Era esa una razón, que los débiles atacaron los amalecitas. Pero además, aquí dice, no tuvo ningún temor de Dios. Es otro término, otro término. ¿Por qué Dios no permitió o no perdonó a amalecitas? Bueno, aquí sería una tarea. Unos 5 minutos descansaremos. Mientras busque, por favor, quién era amalecitas. ¿Y por qué Dios enojó tanto con amalecitas y cómo terminó? Esa historia bien larga. La guerra terminó en ese momento. Pero hasta mucho tiempo, mucha generación, Dios peleaba con amalecitas y finalmente ya Dios borra a amalecitas en la tierra. Pero ¿por qué? ¿Cómo se dio? Eso vamos a estudiar en segunda hora. Descansamos un momento.